Buenas tardes, mi nombre es Oscar Flores y el día de hoy vamos a hablar un poco sobre el tema del teorema de Norton. Vamos a explicar un poco sobre eh, la teoría y cómo se aplica. Luego de eso vamos a explicar un breve ejercicio. Primero hay que saber la definición sobre qué es la teorema de Norton. El teorema de Norton es una herramienta que simplifica circuitos lineales complejos en un circuito equivalente. Esto quiere decir que vuelve más fácil el ejercicio, por decirlo así de esa manera. Este circuito equivalente está formado por una fuente de corriente y una resistencia en paralelo. O sea, como lo acabo de leer, contiene una fuente de corriente que se va a ver más adelante en el ejercicio. Contiene una fuente de corriente y una resistencia en paralelo. Ok, el teorema de Norton se aplica en la ingeniería eléctrica y electrónica, por supuesto, ya que todo eso se basa, por decir así, esa es la vida de un electricista o un experto en electrónica. Ya puede ser también aplicado en robótica, en casos extremos en sistemas, en muchas cosas puede ser utilizado, pero la base, por decirlo así, la base son los de ingeniería eléctrica y ingeniería electrónica. Se utiliza para analizar circuitos y optimizar el diseño y simular circuitos. Esto es lo que expliqué anteriormente. Los de electrónica y los de eléctrica lo utiliza para las placas, para realizar circuitos, simular circuitos ya con la aplicación que hemos visto anteriormente, entre otras cosas. Para aplicar este teorema de Norton, se tiene que seguir unos pasos o unas reglas, por decirlo así, porque de tal manera no se va a hacer a los golpes, no se va a hacer el quinto paso primero y después el primer paso, no, porque no va a funcionar. A continuación voy a explicar algunos pasos. Determinar la sección de la red donde se quiere encontrar el equivalente de Norton. O sea, lo primero que hay que hacer o realizar, por decirlo de esta manera, es sentarse y ver el ejercicio o la placa o la resistencia, por decirlo de esa manera. Ok, cuando ya se consiga donde se quiere encontrar el equivalente, se aísla la sección, elegida del resto de la red. O sea, se aísla la sección donde donde se tiene que encontrar el equivalente de Norton. El resto del ejercicio, el resto del circuito se aísla, por decirlo así. Ok, calcular la corriente de cortocircuito. Esto es importante ya que se va a ver en el ejercicio que voy a presentar a continuación. Se tiene que calcular la corriente. O sea, se realiza un cortocircuito para determinar cuánta corriente fluye por ahí. Calcular la resistencia equivalente y formar el circuito equivalente de Norton. Todo esto lo explicaremos a continuación en el siguiente ejercicio. Como pueden ver en este ejercicio, primero tenemos tres resistencias, que son la de 3 ohms, segunda resistencia la de 7 ohms y la de 6 ohms. Como pueden ver en la imagen, se separa, que puse ahí, se separa. Tenemos A, B y la entrada de corriente, que es de 9 amperios, o la fuente total, que es de 9 amperios. Se separa la de 6 ohms, la resistencia de 6 ohms, ya que esa no la vamos a utilizar, por decirlo de esa manera, porque ahí no es donde queremos encontrar el equivalente de Norton, como lo puse aquí, como estaba aquí escrito en el primer ejemplo. O sea, hay que ver primero el ejercicio que vamos a hacer. Luego ya hicimos, como pudimos ver, ya hicimos el primero y el segundo, que es aislar la sección elegida del resto. O sea, aislar la sección que viene siendo, sacamos el 6 ohm del circuito, por decirlo así, y se aísla la otra parte, que es la que vamos a utilizar. A continuación se va a presentar la fórmula de contundencia de Norton. Ok,
que viene siendo la que está aquí en la imagen. Ok, tenemos la primera resistencia que es de 3 ohms, la segunda que es de 7 ohms y se suman y viene siendo viene siendo 10 ohms de resultado. Se aplica la fórmula, que tenemos la fórmula que presenté anteriormente, que viene siendo 1 entre 10 ohms, que fue lo que calculamos anteriormente, y viene siendo 1 entre 10 Siemens. Para calcular la fuente de Norton se realiza el cortocircuito, que como pueden ver aquí en el tercer paso se calcula la corriente del cortocircuito, que es lo que vamos a hacer a continuación aquí en la siguiente imagen. Aquí tenemos, como pueden ver, fuente de Norton. Eso es lo que hay que calcular. Ahí ese punto es el que tenemos que calcular el cortocircuito. ¿Cuánta corriente fluye por ahí? Entre A y B. Entre A y B hay que calcular cuánto hay ahí. Como pueden ver, tenemos 10 amperios de voltaje, por decirlo así, de fuente total, que es lo que vamos a ver a continuación. Tenemos 9 amperios de fuente total, y N, que viene siendo fuente de Norton, resistencia 1, que viene siendo 3 ohms, y resistencia 2, que viene siendo 7 ohms. Para calcular la IN o fuente de Norton, en otras palabras, se tiene que utilizar la fórmula de I total, que viene siendo intensidad total, fuente total, o sea, 9 amperios. Por resistencia 1, que viene siendo 3 ohms, entre resistencia 1 más resistencia 2. Como pueden ver, ahí está explicado con más detalles y paso a paso. Viene siendo IN o fuente de Norton, es igual a 9 amperios por 3 ohms entre 3 ohms más 7 ohms, que viene siendo resistencia 1, resistencia 2, se suman las de abajo, que quedarían siendo 10 ohms. Ajá. Y todo ese resultado en sí, 9 amperios multiplicado por 3 ohms entre 10 ohms, vendrían siendo 2.7 amperios. Ya lo calculamos, como se pueden dar cuenta. Y el final del ejercicio, que es el último paso, es, ya les digo, ya calculamos la resistencia equivalente, formar el circuito equivalente de Norton, que es este que está aquí al final, que viene siendo 2.7 amperios, que fue el que calculamos anteriormente. Luego está 10 ohms, que fue lo que calculamos por aquí. Y este 6 ohms viene siendo, por decir, la resistencia 3, ya que cuando se termina de realizar el ejercicio se tiene que volver a unir la parte que se separó inicialmente en la primera parte, como pueden ver aquí, que fue donde dice se separan los 6 ohms, que viene siendo resistencia 3 en otras palabras. Sin más detalles, como pueden ver, el ejercicio es súper corto, súper fácil. Solamente hay que seguir los pasos poco a poco y sin desesperación, porque con la desesperación lo que viene siendo es que el ejercicio va a quedar mal, o el circuito, por decirlo así. Esto lo tomo como ejercicio porque es un ejercicio que estoy explicando, sin decirle por decir un circuito o un ejemplo más detallado. ¿Me entienden? Y sin más nada que decir, este es el final del ejercicio. Queda así: 2.7 amperios, que es el que viene siendo el equivalente de Norton. Tenemos 10 ohms y 6 ohms, que viene siendo la resistencia 3, que esa, como pudieron ver en todo el ejercicio, solamente la tocamos para separarla del resto del ejercicio, del circuito. Para separarla del resto del circuito. Como pueden ver, no lo utilizamos para nada. Ya en otros casos seguro se puede utilizar, o puede ser que no. Todo depende de cada ejercicio que se vaya a realizar. Sin más nada que decir, fue toda la explicación del teorema de Norton, y espero que hayan entendido. Sé que la explicación teórica no fue tan extensa, por decirlo así,
pero no es necesario tanta teoría para entender la práctica, ya que como pueden ver estuvo muy detallada la práctica. El ejercicio estuvo muy bien explicado, muy sencillo, con números sencillos, sin tanto 5.1, sin tantas decimales, por decirlo así, para que no se complique. Sin más nada que decir, muchas gracias por su atención.